doctor? ¿Cómo está? No, pues muy bien. Buen día, doctor. Bien, Buen bien. día. Buenos días, Buen Juárez. día, de verdad que yo no termino de asombrarme con la capacidad de evolución que ha tenido el Malilla, aprendiendo, cultivándose a lo largo de los años. ¿Usted se acuerda del ¿qué tiene que Malilla ver? hace 20 años? Sí, lo recuerdo y los reportajes que hacía y todos los comentarios. Es el vivo ejemplo de que cualquiera nos podemos superar, amigo. Felicidades. Amigo, gracias, Te gracias. digo yo que está subutilizado. Ajá, sí, totalmente. Claro, güey. Doctor, muchas gracias, qué bárbaro. Oiga, doctor, muy buenos días. Hoy tenemos un tema muy padre. Este tema específicamente, a mí me apasiona mucho por todos los misterios que hay alrededor de este caso. Y pues yo ya tengo algo de tiempo investigando. Y la verdad de las cosas es que no se puede llegar a ninguna conclusión. Pero bueno, doctor, lo dejo en sus manos. Sí, pues es un tema bastante interesante. El doctor Jacobo Grinberg, él pues era un estudioso en la Universidad Nacional Autónoma de México en relación a la conducta, a la conciencia, de tal grado que formó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la UNAM. Sí. Él es el que organizó y fundó ese instituto. Entonces, ahí lo tenemos. Ese es uno de sus libros en que llamó mucho la atención, La conquista del templo, y pone lo que es el icónico de buscar una señal extraterrestre. Entonces, el doctor, en el 8 de diciembre del 94, pues desapareció. Y no fue sino como hasta 4 o 5 meses después que lo empezaron a buscar, porque él tenía de alguna manera una costumbre de salirse de viaje. Y resulta que cuando lo empiezan a buscar, encuentran que él participaba aquí, vemos la Universidad de Colorado, y que él participaba con esta universidad de una manera muy discreta, por no decir de incógnito, y había viajes de él hacia Colorado, pero no directamente a la universidad, sino buscaba atajos. ¿Buscaba qué, perdón? Atajos, o sea, por un lado en que no fuera bien identificado a dónde se dirigía. Oh, ok. Entonces, él esos viajes los hacía junto con la esposa, ¿verdad? Con la señora Teresa. Y los trabajos que él hacía era para la telepatía. Aquí tenemos una imagen en que se ejemplifica lo que es la telepatía, es decir, transmitir el contenido cerebral de una persona a otra. Ese era uno de sus fundamentos. Y en el 1974 aparece este proyecto del Stargate del gobierno de los Estados Unidos, porque en ese tiempo Rusia hacía lo que era el control mental. Muchos estudios sobre el control de las personas a través de la mente. Era cuando apareció mucho la publicación de la seducción subliminal a través de los mensajes en los medios de comunicación. Entonces, Estados Unidos pensaba que se estaba quedando atrás en esto y formó este proyecto que le llamó Stargate, que luego hicieron una serie de televisión donde había una puerta para pasar a otra dimensión, a otro tiempo. Ese era un programa. Pero el proyecto Stargate era encaminado a esto precisamente, a lo que era el transmitir información de un lugar a otro, ¿sí? A lo que le daban el lugar a los clarividentes, es decir, aquella persona que dice tener la capacidad de poder ver o poder recibir información de un lugar lejano, de una persona, de un objeto o de una acción, ¿sí? Entonces... Doctor, perdón, discúlpeme, así rápidamente, más un pequeño paréntesis. De hecho, no sé si se quedó inconcluso o se realizó el proyecto en el que él iba a hacer este experimento de telepatía con una persona desde la India hasta México. Sí, se quedó inconcluso. Y de hecho, ese estudio que proyectaba él realizar se tomaba como una contradicción a la ley de la relatividad, en el que hay cosas que no pueden ser más rápidas que la luz, ¿sí? Lo que decía Albert Einstein. Esto era una contraposición a eso. Entonces, eso le llamó mucho la atención a lo que eran las autoridades norteamericanas y
y lo involucraron precisamente en los estudios de lo que es la telepatía, lo que es la visión remota, lo que se llama poder ver en otros lugares lo que puede estar sucediendo sin estar presente. Como lo mencionaba ahorita con los clarividentes. Sí, la persona que dice tener, fíjese bien, que dice tener esa capacidad, se le dice clarividente, porque no hay una prueba fehaciente que lo puedan realizar. ¿Sí? No hay algo físico que se pueda medir para estar ciertos de que efectivamente tienen esa capacidad. Claro. Sí, entonces lo que básicamente él se adelantó a su tiempo y ahorita hay muchos seguidores de la teoría que él tenía, de que a través de la visión y la conciencia los humanos pueden modificar lo que es sobre la física cuántica, todo el medio circundante junto con las personas que están cercanas. ¿Sí? Ok. O sea que las ondas cerebrales de alguna forma tienen un efecto en el medio ambiente. Lo que pasa es que no la sabemos identificar, no la podemos medir, desconocemos ese fenómeno todavía. Esa era la teoría de él. Sí, claro. Oiga, doctor, y algo que llama mucho la atención de él, así nada más para antes de que nos manden al cortecito, que es bien importante, que él desapareció sin dejar rastro. Hasta hoy en día se ha especulado si fue un crimen, si la CIA lo tiene, se especula, se cree. Claro, son teorías de conspiración, que él lo tiene la CIA para pues abastecerse de su conocimiento. Y también se habló mucho sobre Pachita, precisamente que la estamos viendo, esta relación que tuvo él tan cercana, en la que se habla de que Jacobo Greenberg acudió hacia Pachita para desenmascarar sus supuestos trucos y se quedó 2 años porque quedó fascinado. ¿Qué era lo que hacía Pachita, doctor? Básicamente era la cirugía psíquica que le decían. Es decir, hacer modificaciones en el cuerpo de las personas que acudían con ella. Entonces, eso ejemplificaba para el doctor Jacobo su teoría. Y ahí tenemos un ejemplo de un artículo desclasificado por el gobierno de Estados Unidos ahora en el 2017, en que desclasificó cerca de 1 millón de documentos, en donde se hablaba de extraterrestres, de ovnis, de telepatía, de visión remota, etc. Y dentro de esos documentos que desclasificó el gobierno de los Estados Unidos, aparecen artículos del doctor Jacobo Greenberg, que eran de interés precisamente y eran considerados secretos. Entonces, ese es el vínculo en el cual establecen que el gobierno de los Estados Unidos, a través de alguna de sus agencias, pudiera estar involucrado en la desaparición del doctor. Porque la última vez que lo anduvo buscando el comandante Escamilla, que era el policía que lo andaba buscando, lo localizó ya un testigo en Boulder, Colorado, cerca de la Universidad de Colorado, con 2 agentes de la CIA, identificados plenamente con nombre y todo. ¿Ya una vez desaparecido? Ya una vez desaparecido, ya cuando lo andaba buscando. Y a petición del presidente Zedillo le dijo que dejara de hacer esa búsqueda. ¿Sí? Wow. Entonces, la señora Bárbara, que Pachita, pues era la curandera, era la sensei de José López Portillo, del presidente. Él acudía con ella para algunos de sus males. ¿Sí? Yo recuerdo en ese tiempo, yo estaba trabajando en el Seguro Social y era un comentario que era muy común en ese tiempo, ¿sí? De la señora Pachita. Bárbara, Pachita, en el cual las indicaciones de ella como chamán para López Portillo pues las tomaba a pie puntilla, o sea, hacía las actividades que él le requería. Entonces... perdón, pero sí. Según Greenberg, él fue testigo de cómo Pachita abría a las personas, creo que con un cuchillo, Sí, ¿verdad? sí, De casero, con un cuchillo casero. pero sí. reparaba los órganos y hacía cosas que están total y absolutamente fuera del contexto científico en todos los aspectos. Incluso él en su momento no fue muy bien visto porque medio
se contrapunteaba un poco con las, o sea, para ser un científico y creer o de alguna manera estar refrendando lo que una curandera decía, pues Sí. como que llamaba mucho la atención, ¿no? Exacto. Eso era muy contradictorio. Los científicos lo consideraban más chamán Exacto. y los chamanes lo consideraban más científico que Exactamente. chamán. Estaba en esa delgada línea. En ese estaba el doctor Jacobo, y él entendía lo que sucedía ahí, la modificación del espacio que hacía la señora Guerrero, sí, Bárbara Guerrero, Pachita, al hacer esa actividad. Sí. Con la asociación que decía ella del hermanito de Cuauhtémoc, de la referencia de lo que era el último emperador azteca. ¿No? Entonces, este asunto de lo de el doctor Jacobo queda en duda porque no hubo nunca un cuerpo, no hubo una constancia de que efectivamente hubiera sucedido algo, un crimen o algo, entonces se quedó suspendida esa investigación. De hecho, Doc, hace poco vi una entrevista con Ari Telch, porque él es hermano de Ari Sí, Telch. es hermano. Y le preguntan, y ya habían pasado más de 20 y tantos años, y dijo Ari Telch, no, mi hermano pues trascendió, haciendo referencia a que, pues como él hablaba de otras dimensiones, de Sí. otros espacios, pues como que ni fue secuestrado ni asesinado, sino como que Bueno, pero trascendió. trascender también significa que Morir. Morir, ajá, que moriste Sí, sí, exacto, de forma sí. física, pero tu energía, tu alma, lo que Sí. quieras Pues llamar, sí. trascendió. Pues ahí se supone que en todo caso todos trascenderíamos, pero yo sí siento que iba más como encaminado a como que fue abducido, Sí, algo. sí, es que eso de trascendió, ese término te deja como Es muchas amplio, salidas. es muy Muchas amplio, salidas, es muy exacto. amplio. Y básicamente ese comentario en relación con el doctor Jacobo es por todos los libros que él tenía, que había escrito, cerca de 50. Entonces, pues fue muy prolífico en la obra y tenía pues más de 200 artículos científicos relacionados con este tema. Entonces, si nosotros vimos ahorita los dibujos, todos esos dibujos fueron hechos en una cámara Faraday, es la que se utiliza para la investigación en psicología y en psicoanálisis. O sea, está la cámara Gesell, o sea, que no ven quién está detrás del vidrio, Ok. la aplicación o el estudio de los electroencefalogramas. Y al momento de hacer un estímulo con una persona que estaba enseguida de la cámara Faraday y la otra que estaba, se estimulaba una persona y los mismos estudios de electroencefalograma que se le estaban aplicando a la persona fuera de la cámara se presentaban en la persona que estaba dentro de la cámara de Faraday. Ese era el sustento que él tenía para mencionar su teoría de que el sistema nervioso humano puede modificar la física cuántica circundante junto con otras personas. Doc, otra cosa que cuando él regresa de pues de este retiro que tuvo de alguna manera con la curandera o con la chamana, él le enseñaba a los niños, les tapaba los ojos y los Sí. enseñaba a ver con los ojos cerrados. Sí. Entonces eso era muy extraño, ¿no? Él tenía incluso daba como talleres de ese tipo que enseñaba a los niños, pero los niños después ya en su vida cotidiana desarrollaron algún tipo de percepción donde veían otras cosas. Ay, o sea, pasa. Ajá, Sí. como que ese mismo... Se hicieron mucho más Ejercicio. sensitivos, ¿no? Mucho más sensitivos, Sí. entonces podían ver a lo mejor muertos, no se sabe, ¿verdad? O aspectos de otra dimensión. Entonces los papás se asustaron y dijeron, no, pues ahora el niño ve de más. Ah, Entonces ya le prohibieron esa práctica. Entonces algo tenía el tipo, ¿no? Híjole. Exacto, es lo de extrasensorial. Precisamente esta capacidad del humano la buscaba el doctor. Ahí está. Y es fuera de los sentidos, ¿verdad? De los más comunes, de percibir la realidad. Fuera de esos era la capacidad del humano que la desconocemos y era la teoría de él que es capaz el ser humano de adquirir conocimiento del medio ambiente a través de la física cuántica.
Eso es, híjole. Perfectísimo. Doc, lamentablemente nos quedamos con ganas de más, como siempre, con estos temas. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero pues le agradecemos y lo esperamos aquí muy próximamente. Sí, claro que sí, con todo gusto. Gracias, doctor. Amigo. Muchas gracias y pues ya saben, ahí a través de YouTube también hay un montón de referencias de Jacobo Greenberg. Si quieren estudiar, ver un poquito más de otras versiones, pues adelante, eso está interesante, ¿verdad? Para que se hagan un criterio acerca de qué pasó con él, por qué jamás volvió a aparecer. Ese es el gran misterio.